Bueno, ¿qué es la sexta columna? La sexta columna es un término que utilizan los rusos para referirse a un sector, por así decirlo, del gobierno o de los supuestos patriotas que trabaja para el enemigo de forma encubierta. Este concepto es más o menos desarrollado a partir de la idea de la quinta columna, que la quinta columna, recordemos, era un término usado por los comunistas para hablar durante la Guerra Civil Española, para hablar de que además de las cuatro columnas militares que habían rechazado el orden constitucional de la República Española, que estaba dirigiendo Franco, existía una quinta columna dentro de las ciudades, dentro de las personas, dentro de las comunidades, que simpatizaba con el franquismo y que era una especie, digámoslo así, de puñalada que llegaba desde atrás a aquellos defensores que estaban atrincherados defendiendo el frente frente a las armas y las legiones que acompañaron a Franco en su rebelión. En ese sentido, digámoslo así, la quinta columna se convierte como en un referente de la tradición, pero un referente abierto porque se sabe quiénes son aquellos que simpatizan, digámoslo así, con las causas de los enemigos de la patria. Ahora bien, en Rusia, a través de la conceptualización que se ha venido produciendo a partir de la caída y desmembramiento de la Unión Soviética, muchos de los patriotas y grupos nacionalistas dentro de Rusia identificaban a esta quinta columna con los diferentes movimientos separatistas que pululaban y eran financiados por Occidente, como el movimiento checheno, el movimiento ucraniano, el movimiento kazajo, etcétera. Pero además, ellos también identificaron que fuera de estos personajes, digámoslo así, completamente al servicio del globalismo y de las políticas neoliberales que fueron aplicadas en Rusia después de la 1991, también existía dentro del ámbito de los nacionalistas y fuerzas que se consideraban, digamos, favorables a la soberanía de la nación, una especie de patriotas cosmopolitas que, a pesar de que defendían la integridad territorial de Rusia, trabajaban igualmente para Occidente. Un caso palpable de la sexta columna era, por ejemplo, Yeltsin, que al mismo tiempo que se oponía al separatismo checheno, que lanzando la primera guerra de Chechenia y denunciando, por ejemplo, al terrorismo islámico como una especie como una especie de retrógradas, igualmente era completamente servil a Occidente y condenaba, por ejemplo, a Serbia, apoyaba el desmembramiento de Yugoslavia y la integración total de Rusia y de la pues, de la Unión, y de los restos de la Unión Soviética dentro del orden neoliberal global nacido de la caída del muro de Berlín y nacido, digamos, de la desintegración de la Unión Soviética en 1991. La sexta columna, por lo tanto, son aquellas personas, aquellos supuestos patriotas que a pesar de hablar de soberanía, de integridad territorial, de mantenimiento de las estructuras constitucionales y nacionales, de todas maneras su visión de la realidad viene subordinada en todos los aspectos, tanto lo económico, lo cultural, lo social y lo político, a las fuerzas internacionales que buscan la destrucción de todos esos elementos. Lo que pasa es que la sexta columna no cree en la desaparición rápida de los nacionalismos, sino que más bien creen que estos deben irse agotando progresivamente para que los estados nacionales nacidos de la destrucción de los grandes imperios del pasado
puedan darle paso al internacionalismo tal y como ellos lo entienden. Es decir, un internacionalismo donde lo único que existan son los individuos y las diferentes personas, pues y las diferentes, digámoslo así, instituciones no estatales como el mercado y los medios de comunicación como reemplazo, es decir, como reemplazo de las instituciones políticas nacionales. Fue de ese modo que los rusos comenzaron a formular gran parte, por así decirlo, de esta teoría acerca de la sexta columna. Es interesante porque realmente hoy en día es común incluso escuchar a muchos liberales como Francis Fukuyama, que fue precisamente el gran eh, proclamador de la idea de que habíamos entrado pues que se había acabado las luchas ideológicas, se debía construir un solo mundo con un solo mercado, que las diferentes formas folclóricas y nacionales y culturales se iban a convertir en realidades de los museos, que Fukuyama escribía eso sobre el nacionalismo y sobre la necesidad de que los liberales recuperen los símbolos nacionales, los símbolos comunitarios, los símbolos, digámoslo así, de las patrias para sus propios fines y que de ese modo se les pueda encauzar desde el punto de vista del liberalismo. Por lo tanto, Fukuyama, siendo coherente con estas ideas, es uno de los que más apoya en estos momentos, digámoslo así, el nacionalismo ucraniano, viéndolo como algo necesario en la lucha, digamos, contra las formas de sociedades no abiertas que todavía subsisten, como pasa en Rusia y China. Es así como nosotros podemos encontrar y debemos identificar este sector del liberalismo nacionalista, porque originalmente el liberalismo, recordémoslo, fue nacionalista. De hecho, los liberales fueron los que crearon los estados nacionales en un principio. Es una continuación o un retorno, digámoslo así, a ciertas bases del liberalismo que todavía no habían desaparecido y que hoy en día se intenta, digamos, retomar, pero rellenando su contenido, rellenando el contenido de las comunidades orgánicas, de todas las ideas liberales, contractualistas, progresistas, materialistas, etcétera, que puedan ir degradando poco a poco, ir socavando poco a poco las viejas identidades que todavía persisten en las diferentes naciones. Esta nueva estrategia, por supuesto, es hoy en día retomada por una serie de autores, pensadores y think tanks que se presentan como grandes defensores de la nación, de los estados nacionales, el retorno, digamos, a una especie de modernidad reaccionaria, es decir, una modernidad un poco anterior a la posmodernidad y a la globalización, tal y como la hemos vivido desde 1990, pero que en realidad, en el fondo, simplemente comparten la misma cultura de fondo, la misma defensa por los derechos humanos, las mismas ideas sobre el progreso, las mismas ideas sobre la secularización que las otras realidades, solamente que entienden que esos elementos que habían sido dejados de lado por el liberalismo deben ser retomados y usados por él para fortalecerse y volverse a relanzar como proyecto político. Ahora bien, la pregunta que nosotros debemos tomar es precisamente si esta sexta columna que ha infiltrado los movimientos nacionalistas y todas las fuerzas patrióticas que luchan contra los estados, pues contra las formas de globalización y los estados que apoyan esta globalización, van a seguir permitiéndose colaborar con estas fuerzas que precisamente buscan usarlos como tontos útiles al servicio de la globalización. Será una lucha y una pelea que sin duda tendrá que darse dentro del mismo seno del nacionalismo, pues su significado no es unívoco y queda a las mismas fuerzas que componen estos sectores eliminar o luchar
por la supremacía de sus propias ideas y la defensa de las naciones.